esta tarde está con nosotros aquí el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mario Vázquez Robles. Pero antes de eso, Mario, vamos a leer la efeméride de Eduardo Galeano. Ok, muy Creo bien. que ya te ha tocado. Sí, Javier, gracias por la invitación y un saludo a quien nos escucha a través de este programa. Agosto 13, en martes 13 ni te cases ni te embarques. Así es. El derecho a la valentía. En 1816, el gobierno de Buenos Aires otorgó el grado de teniente coronel a Juana Azurduy, en virtud de su varonil esfuerzo. En la guerra de independencia, ella había encabezado a los guerrilleros que arrancaron el cerro de Potosí de manos españolas. Las mujeres tenían prohibido meterse en los masculinos asuntos de la guerra, pero los oficiales machos no tenían más remedio que admirar el viril coraje de esta mujer. Al cabo de mucho galopar, cuando ya la guerra había matado a su marido y a 5 de sus 6 hijos, también Juana murió. Murió en la pobreza, pobre entre los pobres, y fue arrojada a la fosa común. Casi 2 siglos después, el gobierno argentino, presidido por una mujer, la ascendió al grado de generala del ejército en homenaje a su femenina valentía. Mira, doña Cristina Fernández de Burge. Oye, pues para seguir el tema, Mario, pues, agradecerte que estés aquí con nosotros para conversar con nuestro auditorio. Pues para seguir con el tema de palabra propia del programa de José Luis Jaques, a mí me informaron oficialmente que mañana es la sesión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. El objeto de esta asamblea, de esta reunión, además de otros, pero entre ellos el principal, es la asignación de los candidatos, de los diputados pluris a los partidos. Y entonces ahí, pues vale darle información que, de acuerdo con los resultados ya oficiales de los cómputos a los distritos, el Partido Acción Nacional se alza como la fuerza mayoritaria en Chihuahua. En términos de votos, sí, por vía de los convenios que el PRI realizó con los partidos pequeños. Sí, en efecto, y ese es el problema que está teniendo el PRI ahorita, porque el PRI hizo mal los cálculos y finalmente obtiene solamente 16 diputados de 33. Quiere decir que ni siquiera llega a la mayoría. No llega a la mitad de los diputados. Y ahora está buscando cómo resarcir parte del daño. Nosotros desde un principio cuestionamos estos convenios porque le dan la vuelta a la cláusula de sobrerepresentación que se establece en la Constitución Política del Estado, que dice que ningún partido político o coalición pueden tener una sobrerepresentación mayor al 8%, por una parte, y por otra parte el argumento nuestro es que el mecanismo que el PRI utilizó al convenir, por una parte con el PT, en 8 distritos electorales, regalándole al PT 50% de los votos que se obtuvieran por parte de la coalición en 8 distritos. En esa coalición parcial. Y otra coalición con con el Verde y con el PANAL, en donde les entrega el 98% de los votos, quedándose el PRI solamente con 2% de los votos. ¿Para qué entregar a los partidos pequeños estos votos? Para hacerlos participar artificialmente, digo yo, de la ronda de asignación de diputados de representación. En la del 7%. Primero en la del 2% y luego en la del 7%, por supuesto. Sí, artificialmente porque no hubo votos a favor en el caso del PT, ni siquiera llega al 2%, no tendría derecho siquiera a participar. No, sí. Llega al 2% si acaso, ¿no? Pero bueno. Sí, no, bueno, ahí van los datos. Bueno, el Partido Acción Nacional, 340, voy a dar nomás números cerrados para no cansar a nuestro auditorio con las cifras, las tenemos, si alguien las quiere que se las proporcionemos, pero son 344,000 votos el Partido Acción Nacional con el 36.8% de la votación. Enseguida el PRI con 157,000 votos, el 16.87%, vamos a dejarlo en 16.9%. Fíjate, el PRI con 16.9%. Tiene el 16.9% de los votos. Enseguida el PRD tiene el 3.81%. El Partido del Trabajo tiene 9.29%. Ya con los votos regalados. Ya con los votos regalados, sí, pero quiero decir, tiene 86,000 votos. Quiero decirte, Mario, que por su cuenta, en los 14 distritos donde participa solo el PT, sí obtiene más del 2%. Luego, sucedió eso con todos los partidos, Y luego el Partido Verde Ecologista tiene 87,000 votos, una
unos 300, 400 votos más que el anterior, y tiene el 9.33%, y por el partido Nueva Alianza 126,000 y tiene el 13.55% de la votación. Y en último lugar el Movimiento Ciudadano, que no participó al igual que el PAN en ninguna coalición, tiene el 2.43 con 22,000 votos, 22,700 votos. De tal manera que vamos a asistir a una paradoja, que el PRI con el 17% de la votación tiene 16 diputados, que son los de mayoría, y ustedes con el 36.8 van a tener 7 diputados, según mis cuentas. Sí, es correcto. De hecho, el argumento mayor nuestro es que se atenta en contra del principio de la representación proporcional, que nos indica que debe haber una proporción directa entre el número de votos que obtiene un partido político y los escaños o las diputaciones que obtiene en el Congreso local. Ese es el mayor argumento que tenemos, además del argumento de la sobrerepresentación del PRI y sus aliados en el Congreso local. Por eso el PAN, una vez hecha esta asignación, ya la esperamos el día de mañana, como tú bien lo comentas, una vez hecha, pues estaremos en condiciones de interponer recursos de apelación para efecto de revisar esta situación que afecta no al PAN solamente, afecta a la representación política de los chihuahuenses en el Congreso, porque realmente se están entregando diputados al PT, al Verde y al PANAL sin lograr los índices de votación por sí solos a los que accede por vía de la confianza que otorga el ciudadano votando. Entonces, si tiene diputados sin votos o con votos regalados del PRI, ya es una irregularidad que para nosotros representa esa distorsión en la representación política de los chihuahuenses. Hicimos un ejercicio, Mario. Si los chihuahuenses hubiesen votado en una boleta semejante a la boleta federal del año pasado, es decir, que en las coaliciones el ciudadano vota por el partido que prefiere, independientemente que el candidato aparezca en 2 o 3 o más partidos, y todos los partidos obtendrían más del 2%, pero ninguno fuera del PRI y del PAN obtendrían más del 7%, de tal manera que la asignación de diputados pluris se establecería en la primera ronda a todos, con excepción del PRI, por esta cláusula de representación que tú dices, y enseguida todos tendrían derecho a uno, pero enseguida ya en el 7, en la ronda del 7 el PAN tendría uno, en la ronda del 10 otro, y le quedaría todavía para la ronda del 20%, de tal manera que tendría derecho a dos más. 5 diputados en general de representación proporcional. Más los 4 que obtuvieron de mayoría, de tal manera que serían 9. A mí me parece que con lo que estamos viendo, y este es el segundo ejercicio electoral que se hace, lo que es urgente, Mario, es la reforma política en Chihuahua. Así sea un solo artículo para que en la boleta electoral los ciudadanos determinen qué porcentaje de la votación obtienen los partidos, porque aquí tiene otra importancia, que lo comentábamos antes de entrar al programa, el de las prerrogativas. Es cierto, el PRI al cederle votos también le concede recursos a estos partidos políticos, y eso es una contradicción, o es un absurdo, porque entonces estos partidos que han venido, muchos de ellos, participando como una especie de rentistas del sistema, aprovechando, teniendo recursos en partidos muy familiares, en el caso de algunos de estos, por lo menos 2 son muy familiares, y que tengan recursos públicos, que tengan recursos públicos, me parece una contradicción, me parece un absurdo, y algo que debemos de evitar. El PAN va en la próxima legislatura por una reforma política de fondo, no solamente el asunto electoral, que ese punto debe estar por descontado. Creo que Chihuahua merece que tenga una ley electoral, un sistema político estatal que nos permita mayor eficacia en el entorno de la democracia, es decir, que haya una representación más fiel de los intereses de los chihuahuenses en los órganos electorales, en los órganos de gobierno y también en el Congreso local. Sí, quiero decir además que este argumento que tú estás expresando acerca de que van a impugnar la asignación de diputaciones plurinominales para que pudiese quedar la representación proporcional verdaderamente, pues el PRI no la puede solicitar,
Pues porque se quedó con el 16% de la votación y tiene 16 diputados. Lo que sí la establece la Constitución es que cuando no corresponden los porcentajes, solamente debe obedecer al resultado de las candidaturas de las diputaciones de mayoría, ¿verdad? De mayoría relativa, pues allí ahí no sé, es una decisión de la ciudadanía. Pues ese es el asunto, mañana se resuelve. Mañana se resuelve, hay que ver que el PRI, a mí me extrañaron las declaraciones del presidente del PRI, diciendo que algunos de las candidatas perdedoras podrían acceder al Congreso como parte de esta ronda de asignación, tanto al PT, al PANAL como el Verde. Yo no sé en qué está basada su pretensión, pero sí sería... No le explicó, pero me imagino que tampoco le preguntaron por qué. Que no, pero bueno, ahí sería realmente distorsionar o ir en contra del marco legal, porque finalmente el PRI ni siquiera registra lista de candidatos de representación proporcional. Lo omite, no sé por qué razón, porque sus cálculos iban por el carro completo, lo omite, y ahora pues no tiene derecho a la ronda de asignación, tan sencillo como eso. Sí. Oye, yo creo que hicieron los cálculos y sabían que, como ha ocurrido en las anteriores ocasiones, no iban a tener derecho a un diputado más de pluri por aquello de la sobrerepresentación del 8% que decimos. Y entonces dijeron, bueno, pues ¿para qué presentamos lista? De todas maneras, aunque hubiesen presentado lista, no tienen derecho. No tienen derecho porque regalaron los votos y con ello la posibilidad de obtener diputados. Sí. Creo que hicieron malas cuentas, en lugar de, ahí sí les calcularon mal, en lugar de cederles tantos votos, a ellos sí les hubiesen servido para poder meter a cualquiera de las tres candidatas, porque ahora la particularidad eran 3 mujeres las perdedoras. Sí, es correcto. Y ustedes propusieron a 2 mujeres y un hombre. Es correcto. Sí, ¿verdad? Bueno, en la lista tenemos los que van a entrar de lista, seguro ya. Es el primero, que es César Jauregui. El segundo es de prelación. ¿Quién entra? Entra Rogelio Loya Luna, del 3 de Juárez. Ahí. Y luego entra Daniela Álvarez como parte de la lista. Como el número segundo lugar de la lista. Y bajo este esquema, si no se modifica, a petición nuestra, porque lo vamos a hacer, si no se modifica, quedarían esos 3 diputados por parte de Acción Nacional como diputados de representación proporcional, y se agregarían a los 4 para hacer una bancada de 7. Y si los tribunales accedieran a sus recursos, entraría el segundo de prelación, que sería Juan Carlos González, creo, del distrito 4 de Juárez, y luego José Luis Guerrero, que es el tercero de la lista presentada por el PAN. El presidente municipal de Mioqui. El presidente municipal actualmente de Praxedis G. Guerrero. Es homónimo del Cholo. Sí, perdón, dije José Luis Guinero, es José Luis Guerrero. Guerrero. De Praxedis. Ahí sí está. Muy poca gente lo ha dicho, Mario, pero Praxedis ocupó durante bastante tiempo el primer lugar mundial en ejecuciones, con una tasa por arriba de los 400 por cada 100,000 habitantes. Bueno, es parte de esa dinámica que se dio en la frontera de México del problema. No se sustrae la problemática de Juárez, es el Valle de Juárez precisamente, y sí hubo grandes dificultades. Hay que recordar a la ex jefa de la policía también que tuvo que salir hacia Estados Unidos buscando refugio, y pues una serie de circunstancias que lamentamos mucho. El asesinato de 2 o 3 regidores. Bueno, no tengo exactamente el dato, pero sí creo que sí hubo ahí. Sí, 2 o 3 regidores asesinados, y luego varios policías municipales, en Praxedis, en esa lucha de los cárteles, y finalmente se resolvió con la ejecución de Salas Valenciano, Rabino, hace unos cuantos días. Sí. Que ya no era de la línea, sino del cártel de Sinaloa. Bueno, esas son las cosas de las que dicen, esas son las informaciones oficiales que nos hicieron circular, ¿no? Sí, lamentablemente así fue. Mario, pues el tema que, aparte de esto, que pues eso lo vino a sacar el presidente estatal del PRI, y eso se resolverá mañana, la asignación de diputados pluris, pero el tema que está hoy caliente en todo el país, en los mentideros políticos, en los comentarios, en los varios analistas de los niveles nacionales y locales, estatales, hemos abordado el tema de la Asamblea Nacional del Partido Acción Nacional. A mí me llamaron la atención las crónicas del periódico Reforma, que ilustran o dan cuenta de
una rispidez mayor en momentos de la votación sobre estos artículos de la elección de presidente y luego la elección de la comisión permanente, en fin, y que ahí es donde varios impugnaron, y yo leí que algún senador del Partido Acción Nacional ya anunció que impugnará la votación, porque dicen que no se tomó la votación de los no, ni de los abstencionistas, de los que se abstenían en esa votación, porque requería mayoría calificada de 2/3 partes para ser aprobada. Es posible que se dé una impugnación, sin embargo, déjame decirte, yo creo que el haber concluido la asamblea es ya de por sí algo bueno para el partido. El partido tenía un proceso abierto desde el 16 de marzo, una asamblea que fue interrumpida y en la cual ya se había aprobado el tema del voto directo de los militantes para elegir al presidente nacional del partido y a los presidentes estatales. Y a los comités. Y a los comités también. Nacionales y estatales. ¿Baja eso a lo municipal o eso ya no? Ya estaba en lo municipal. En lo municipal, el voto directo de los militantes elige a los presidentes de los comités directivos municipales. Esa es una disposición ya antigua que se preserva. Hoy se incrementa ese derecho de la militancia a elegir dirigencias, va también a lo estatal y a lo nacional. Eso es lo relevante. Se confirma en la asamblea del sábado pasado. Sí hay una discusión fuerte porque en la asamblea del 16 el artículo 11 da la facultad a los militantes de elegir dirigencias, pero el artículo 28, que también fue aprobado, yo creo que por algún error fue aprobado también como una facultad de los consejos nacional o estatal en elegir dirigencias. Había una contradicción. En tal sentido, pues, el Comité Ejecutivo Nacional y la comisión que se encarga de trabajar los estatutos propone un documento de armonización. Ese documento es el que genera la primera discusión y es donde se señala que no fue tan clara la decisión de la asamblea o quizá la conducción de la asamblea, digo yo, estuvo precipitada y llamó a mayoría sin hacer una verificación que pusiera o que tuviera una mayor aceptación de la generalidad de los participantes, de los asambleístas. Lo que te puedo decir es que una vez que se aprueba el documento de armonización, todo lo demás transcurre de manera regular. La asamblea incluso se termina a la 1 de la tarde, rápido, porque los demás artículos que fueron presentados para reserva inmediatamente se fueron resolviendo. Seguramente habrá la impugnación. Yo lo que confío es que haya los elementos suficientes para dilucidar respecto si claramente se da a favor de la propuesta de armonización y de todo lo demás articulado, para que ya el partido pueda tener vigentes sus nuevos estatutos. Yo creo que es lo mejor que puede pasar al PAN. Se reitera, y esta es la mayor de las inquietudes, se reitera que el voto de los militantes va a elegir a sus dirigencias nacionales y estatales. Eso es bueno de por sí, es una entrada a la democracia directa en ese tema. Hay que recordar que habían venido siendo electos los presidentes estatales y el presidente nacional vía el voto de los consejeros, en el caso a nivel nacional de 300 consejeros, el caso de Chihuahua, por ejemplo, por 120 consejeros. Eso rompe con una serie de esquemas que ya de alguna manera se habían viciado en los estados y en el país. Pero que en la elección de candidato a presidente lo habían usado ya en 2 ocasiones, ¿no? No, la elección de presidente nacional. De presidente, candidato a la presidencia. No, los candidatos tienen otro mecanismo de elección. El Consejo no tiene eso, no tenía ni tiene esas facultades a partir de esta reforma. Pues ya llegó Georgina Torres. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Georgina? Buenas tardes. Sí. Gracias por acompañarnos. Al contrario. Aquí en el programa. Están ya con el tema de la Asamblea Nacional. De la Asamblea Nacional. Sin embargo, no se alcanza el tiempo, sino regresando, pues continuamos. Vimos ahí pues mucho inconformidad, una conducta que no sé si se esperaba, sí, pero sí un poco desbordada, ¿no, Mario? Sí, bueno, yo te digo algo que me parece que es común en Acción Nacional. En Acción Nacional
discutimos de manera horizontal. En Acción Nacional no admitimos, y de hecho somos bastante reacios a ello, no admitimos la verticalidad, siempre tratamos de hacer las discusiones de manera sí ordenada, sí armónica, pero muy fuerte, muy pasional. Y en efecto hubo problemas ahí, hubo algunos gritos, algunos señalamientos, que en todo caso deben ser respetables, más allá de las formas, porque de repente se notaba ahí la agresividad de algunos. Pero yo lo que te puedo decir es que finalmente la asamblea termina, concluye, y eso es un activo para el partido, eso es bueno para el partido, y yo creo que eso coloca al partido con las nuevas disposiciones legales internas, lo coloca en posición de avanzar a lo siguiente. Creo que el PAN, el haber cerrado este proceso que había arrancado el 16 de marzo, con eso da un paso hacia adelante, y porque el partido tiene retos, tiene desafíos a los cuales responder en los próximos meses. El partido ha dicho, vamos por el 2018, vamos a recuperar la presidencia de la República, tenemos que hacer un buen ejercicio del 2015 a nivel federal, que es cuando se renueva el Congreso, la Cámara de los Diputados, el Congreso Federal, y con ellos después el 2018. Y en los estados, pues cada quien tenemos, en cada estado tenemos desafíos o retos que enfrentar. Aquí en Chihuahua en 2016. Sí, porque finalmente en 2013 no les fue tan mal, Mario. No hablo solamente de Chihuahua, sino en lo general en el país. No, fíjate, creo que hay recuperaron varias capitales estatales. Incluso en Chihuahua, porque no debemos de olvidar el contexto en el que se da la elección en 2013. 2013 en Chihuahua veníamos de haber perdido todos los municipios en la elección federal, de una apuesta de analistas políticos, de una apuesta del PRI, del gobierno, de que se llevarían carro completo, de un intervencionismo muy fuerte de parte del Ejecutivo Estatal y del gobierno en las elecciones. La primera elección en muchos años que hacemos sin tener un gobierno estatal o federal a la mano, es decir, por lo menos que te cuide o que no esté participando en el bando contrario. Es decir, los últimos años las elecciones las competimos con gobierno federal a nuestro favor, que no significa que el gobierno federal estuviera operando a nuestro favor, pero por lo menos no estaba el gobierno federal operando en el sentido o en el otro bando. Entonces hay cuestiones o hay situaciones nuevas en esta elección. Finalmente el PAN se alza con 4 distritos electorales. Eso es bueno porque en 2010 obtuvimos 2, hoy son 4, se duplica el número de diputados que por la vía de mayoría se obtienen en Chihuahua, y aunque perdemos algunos municipios, pues finalmente reiteramos, refrendamos Delicias, pudimos ganar Cuauhtémoc. Bueno, ahí creo que pudimos recuperar la posibilidad y cambiamos la tendencia a la baja que el partido tenía durante muchos años, casi del 2000 venía el partido cayendo en la preferencia electoral. Hoy se recupera una parte. A nivel nacional, el haber ganado Baja California fue, o reiterado por 5ª ocasión Baja California, fue un dato relevante. Obtuvimos muchas de las capitales de los estados en los que hubo elección, y el partido pues se coloca en esa tendencia ahora a la alza. Y claro, las próximas elecciones ya no habrá quien pueda echarle la culpa al PAN de lo que no pasa bien en economía en el país, de que la inseguridad siga prevaleciendo, y el ciclo natural pues de la política también da al partido posibilidades mayores. Claro que el partido tiene que estar en condiciones de recuperar eso y de estar en condiciones de poder abrazar la causa de los ciudadanos, y electoralmente que se vea reflejado también. Oigan, vamos al corte y regresamos. Estamos platicando con Mario Vázquez. Labor periodística que te brinda